Vidas pasadas, ¿cómo afectan a tu vida actual? Mucho más de lo que tú crees. Hoy hablaremos de todo esto. Bienvenidas. ¿Sabías que tus vidas pasadas marcan y condicionan tu vida actual? Hoy hablaremos de todo esto. Haremos también algunos ejemplos fruto de las canalizaciones que realicé a mis clientes. Y finalmente sacaremos las conclusiones de cómo poder aprender a canalizar, a descubrir estas experiencias que tanto te marcaron para que puedas seguir avanzando en tu vida. Soy Valentina Ferzi, maestra de Reiki de registros akáshicos, experta en terapias holísticas, y hoy traigo aquí un tema fascinante que son las vidas pasadas, porque seamos conscientes o no de ellas, influyen mucho más de lo que nosotras pensamos. Así que vamos a meternos de pleno en el tema de hoy. Pero antes, déjame decirte que me dedico a ayudar y a formar personas como tú para que desde una sanación energética y espiritual hecha con mucho amor, pueda tener una vida espléndida, una vida en la que te sientas plena y feliz. Así que echa un vistazo abajo en la caja de la descripción, donde encontrarás información sobre los cursos que yo realizo, que son curso de Reiki, Reiki angélico, registros akáshicos y formaciones que son de más larga duración para que te sientas acompañada durante todo el proceso, donde aprenderemos técnicas de sanación, tanto energéticas como espiritual. Aprenderemos a canalizar, ¿vale? A recibir estos mensajes para que puedas ayudarte y ayudar a otro. Así que bueno, si estás en un momento de despertar interior, si sientes esta necesidad de romper con todo lo que has aprendido hasta ahora para volver a aprender, es desaprender para aprender. Entonces te animo a que te apunte a mis cursos. Abajo encontrarás el link también de mi página web donde puedes bichear un poco y ver todos los servicios que ofrezco. Y ahora metámonos de pleno en el tema de hoy. Hay bloqueos, traumas, situaciones pendientes que vienen desde muy lejos y puede ocurrir que vayas a terapia, una terapia de tipo convencional, que sin duda te sirve, te ayuda a avanzar, a desbloquear, pero puede que hayas notado en algún momento de la terapia que eso se esté estancando, que por más que tú quieras avanzar, llega a un tope. Y esto es porque de alguna manera sentimos internamente esa necesidad de encontrar respuestas que anhelamos, que nadie nos da. Es como si quisiéramos encajar las piezas de un puzzle y no logramos encontrar todas las piezas. Nos falta información. Bien, eso es lo que ocurre cuando la información viene de otras vidas, de vidas pasadas. Y para esto tenemos que remontar al momento en que se originó ese bloqueo en tu vida, es decir, en vidas anteriores, porque el entenderlo será clave para poder juntar las piezas del puzzle que ahora mismo te faltan. Y sobre todo porque cuando tenemos esta sensación de que hay un patrón recurrente, una situación que repetimos en nuestra vida o un asunto que sentamos como pendiente, inacabado, o un bloqueo, un trauma que no sé explicarme, no sé de dónde viene, pero lo siento tan fuerte, ¿vale? Es porque seguramente hayas vivenciado, hayas tenido una experiencia parecida con esa temática, de las que aún te falta un aprendizaje por cumplir. Es decir, todo lo que vivimos en vidas anteriores, lo vivimos para, digamos, tener un aprendizaje.
Y cuando ese aprendizaje se llega a completar, no tenemos por qué volver a repetir estas situaciones. En cambio, si repetimos, es porque probablemente no hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender. En eso consiste la terapia de vidas pasadas, que comparte la misma visión de la hipnosis regresiva y de la lectura de registros akáshicos, que es a lo que yo me dedico. Hago lecturas de registros akáshicos y formo cada año a muchos alumnos de muchos países en registros akáshicos para que puedan aprender a canalizar, a recibir la información, a rescatar todas las experiencias de esta vida pasada que te han traumatizado, que te están bloqueando, que no encuentre una explicación válida y que, como te decía al principio, con la terapia convencional no han podido ser trabajadas en profundidad. Aquí estamos yendo a la raíz del problema, desde dónde se originó este problema. Y el entendimiento es clave para todo esto, porque cuando entiendo de dónde viene, finalmente tengo esta pieza del puzzle que tanto me faltaba. Y aquí quiero hacer un inciso, porque yo no estoy tratando de convencerte de que existen vidas anteriores. Yo sé que sí existen, las he visto, y no solo las he visto para mí cuando he canalizado, sino que he visto la vida de otras personas, y te puedo asegurar que cuando se lo he contado se han emocionado, han tenido una reacción que para nada era una reacción de no provocarle nada. Estas experiencias están allí, ancladas en tu alma, y muchas veces asociadas a un hecho y a una emoción. Entonces revivimos esa emoción simplemente con el hecho de volverla a rescatar esta información. Así que te pido solo humildemente que en este vídeo no tengas ningún prejuicio, que trates de abrir tu mente a algo que ahora mismo puede que te suene, digamos, un poco extraño, ¿vale? Por eso no te pido que lo creas, solamente que escuches y déjate sentir. Toma de estas palabras que te voy a dar, que sean un regalo para ti, un bálsamo para tu alma. Toma simplemente la que tú sientas que te sirva. Bien, si dudas entonces de que si existen o no otras vidas, te animo a pensar un momento a esas situaciones de tu vida en la que has tenido lo que se suele llamar un déjà vu. Un déjà vu, como dice Brian Weiss, es esta sensación que tenemos interiormente de haber vivido una experiencia, aunque esta sea la primera vez que la vivenciamos en nuestra vida actual. Esto, según él, es prueba de que existen otras vidas y que se crea como una sorta de eco de este recuerdo. Pero es más, te voy a poner otro ejemplo. ¿Te ha ocurrido alguna vez de encontrarte en un lugar en el que no has estado nunca en tu vida y encontrarlo como familiar, como la sensación de sentirte en casa? ¿Vale? Y eso puede ocurrir también con las personas. Hay veces que se establecen unas conexiones que no podemos explicar. Hay veces que hay personas con las que conectamos enseguida y parece que la conocemos de toda la vida, y hay veces que incluso yo los he escuchado de mis clientas de decirme: yo no sé lo que me traía yo con esta persona, pero parece que esta relación viene de lejos. Vale, pues todo esto es un poco a querer demostrar a todas las mentes escépticas, ¿vale?, de que estos encuentros existen lugares donde hayamos estado previamente, aunque no lo recordemos, existen personas, almas con las que hemos pactado de volver a esta vida y de vivir estas experiencias. Entonces todo esto está bien, es información que nos aporta a nosotras, a nuestra alma, información para poder evolucionar. Hablando de alma, tienes que tener en cuenta una característica súper importante del alma, y es que el alma
es atemporal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que un hecho que ocurrió hace mucho tiempo en una vida pasada, el alma lo reconoce como si hubiera ocurrido ayer y lo tiene allí muy presente, ¿vale? Para el alma no ha transcurrido todo ese tiempo que nosotros entendemos como el tiempo cronológico al que estamos acostumbrados. En registros akáshicos decimos siempre que el tiempo y la distancia, tal y como la conocemos, no existe, ¿ok? Por eso te digo que cuando ocurre una experiencia en la que no se ha cumplido el aprendizaje necesario y acarrea un trauma, un duelo, un asunto inacabado, una situación pendiente o recurrente, el alma lo lleva allí, porque el alma es atemporal. Entonces es muy importante el poder rescatarla para finalmente sanarla. Recuerda que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y ahora bien, vamos a poner algunos ejemplos reales para que veas de lo que te estoy hablando y a ser posible vamos a espaciar en diferentes aspectos, ¿ok? Bien, el primer ejemplo que te voy a poner es de un hombre que vino a pedirme una lectura. El señor tenía unos 65 años más o menos y una de las cuestiones que planteaba era acerca de sus relaciones sentimentales, porque decía que durante toda su vida siempre había tenido relaciones en las que la mujer acababa siéndole infiel y no se explicaba el porqué. De hecho, todo esto obviamente mermaba su confianza, le hacía sentir frustrado, porque por más que se entregara, al final el asunto acababa de la misma manera. Y eso le llevó a pensar de que había un patrón que se estaba repitiendo, porque no era normal, decía él, ¿no? Entonces estuvimos viendo qué vidas pasadas pudieron, digamos, condicionar esto que él pactó vivenciar como alma, ¿vale? Fuimos al origen, ¿dónde se originó todo esto? Y lo que vino fuera de la canalización de esta lectura hermosa fue que él en una vida anterior, digamos que invirtió ese rol y lo que hacía era que era un mujeriego que tenía mujeres y estaba con muchas mujeres, pero como casi sin respeto hacia ellas. ¿Qué os quiero decir con esto? Que el entenderlo le hizo, digamos, hacer tomar una toma de conciencia profunda, entender cómo había que pedir perdón a todas estas mujeres a las que había lastimado y con la que estaba coincidiendo en esta vida actual y el rol se estaba invirtiendo. Y os puedo asegurar que el permitirse, el entender, el pedir perdón que desde el corazón fue un cambio brutal. ¿Por qué? Porque él pasó de una situación en la que se sentía víctima de esta situación sin casi posibilidad ninguna de cambiarlo, ¿no? O sea, como si no dependiera de él, porque él sentía que ponía mucho esfuerzo en sus relaciones. Y en cambio, desde el entendimiento y pidiendo perdón desde el corazón, pues sus relaciones han cambiado por completo. Ha dejado este rol de víctima para finalmente poder emprender un cambio en su vida. Entonces vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones sobre este pequeño ejemplo. Se necesita entonces entender cómo es que esta persona haya estado atrayendo a su vida una y otra vez esa circunstancia tan dolorosa. Y a través de los registros akáshicos llegar a la base del iceberg, es decir, a ese momento en el que se originó ese patrón, esa conducta, ¿vale? Y desde allí los registros akáshicos le muestran el camino, es decir, le aportan esa orientación que antes le faltaba, no solo para poder sanar esa situación, sino para poder cambiar el patrón, pasando desde
un lugar en el que la persona deja de ser víctima, deja de ver solo el daño y finalmente puede ser parte activa de ese proceso, pero desde otro lugar. Así que como ves, la sanación akáshica, que es la sanación que se produce justo después de una lectura, te permite poder tener esta fortaleza emocional que te ayudará a disipar cualquier bloqueo y a poder sanar con amor. Bien, veamos otro ejemplo, esta vez de una mujer de unos 40 años que me comentaba que tenía un trastorno con la comida, un problema de comer de manera como con ansiedad, ¿no? Cuando tenía estos momentos de ansiedad, abría el frigorífico, comía cantidad y comía lo que pillaba. Y obviamente por muchas dietas, por mucho que hiciera, tenía como un trastorno de la alimentación. Había probado muchos nutricionistas, dietistas, psicólogos, psicoanalistas, pero nunca había llegado, digamos, al fondo de la cuestión. Entonces preguntamos de dónde se había originado esto. Y tengo que hacer un pequeño inciso, que en esta vida actual, esta mujer tiene a 2 hijos hermosos, ¿vale? Y bien, ¿qué ocurrió? Pues que hubo una vida anterior en la que fue una mujer que padeció mucha pobreza, no tenía dinero, vivía en la calle y vivía con lo justo. Y ocurrió que en esa vida se quedó embarazada de un bebé que no podía nutrir. Era un bebé que por su situación, que era tan humilde, no podía ni siquiera darle leche. Entonces, en esta vida anterior, sufrió mucho la sensación de no poder nutrir a su propio hijo, no poder darle el sustento. Y esto acabó también en esa vida, acabaron quitándole a este niño, que fue un hecho que ella como que no pudo superar, ¿ok? Bien, ¿por qué os cuento todo esto? Cuando entramos en las vidas pasadas, no lo hacemos para entrar en el dolor de lo que pasó, sino lo hacemos para que la persona tome conciencia. Normalmente cuando le cuento sus vidas anteriores, se emocionan, hay realmente una sensación interna, no es que tengan que recordarlo, pero la sensación de que algo le resuena de todo esto. Y os puedo asegurar, y aquí voy a hacer una pequeña reflexión sobre este ejemplo, que muchas veces el mero hecho de poder rescatar el recuerdo de esta vida, de lo que pasó, es ayuda suficiente para poder reparar al daño. Es decir, no siempre tiene que haber después una terapia a esto, que también la puede haber, evidentemente, pero os aseguro que en muchos casos el mero hecho de entender lo que pasó, de dónde se originó, es suficiente para que haya una toma de conciencia profunda. Entonces, en esta vida actual, a esta mujer, ¿qué es lo que le estaba resonando? Que se estaba viendo en una situación parecida, donde tenía a sus niños y temía no poder darle el sustento que no pudo dar en esa vida anterior al que fue su bebé, ¿ok? Entonces, pues aquí hay como una creencia suya interna que restaurar, entender que su alma ya está a salvo, no corre peligro, no tiene pobreza y que sí puede dar de alimentar a sus hijos. Y eso la tranquilizó por completo. Bien, os voy a poner un par de ejemplos más muy rápido sobre traumas, ¿vale? Aquí voy a abarcar un poquito también el tema del duelo, porque muchas veces van de la mano, así que imaginároslos como lo mismo, ¿vale? Como si la situación, el ejemplo que os pongo, igual podría ser un trauma o igual podría ser un duelo, que es algo que yo suelo trabajar en consulta de manera recurrente. Entonces, os pongo 2 casos que, aunque sean distintos, tienen que ver con lo mismo, con un trauma, ¿vale? Había una mujer que vino a mí y que me comentó que tenía mucho miedo a los acantilados,
pero no era un miedo por la altura en sí, ¿no? Como puede pasarle a otras personas de sentir miedo a las alturas, sino que directamente le entraba un pánico enorme cada vez que veía un acantilado y no sabía por qué, ¿vale? Y la misma situación ocurrió a un chico que conocí de Italia, de unos 40 años, que tenía fobia a las arañas, pero no sabía por qué. Él decía que desde chiquito nunca había sido picado por una araña que él recordara, ¿vale? Y escuchar bien lo que pasó en esas dos canalizaciones. En la primera, la mujer que tenía miedo a los acantilados, vimos cómo había una vida anterior en la que ella era infeliz y que decidió poner fin a su vida. ¿Y cómo lo hizo? Pues tirándose de un acantilado. Entonces se suicidó en este acantilado. Por eso hay ese recuerdo impactante que se quedó allí en el alma, y recordamos que el alma es atemporal. Es decir, este hecho para el alma es como si sucedió ayer. Y lo lleva incrustado porque necesita rescatarlo. Entonces, algo parecido pasó en la vida con ese chico que, como decíamos antes, tenía fobia a las arañas y no se lo explicaba. Entonces, fuimos ahondando y hubo una vida anterior en el que hacía un trabajo hermoso, pero durante este trabajo precisamente le picó una araña grandísima en la mano, ¿vale? Dejándole una cicatriz enorme y haciéndole muchísimo daño. Entonces fue un hecho que se quedó allí, pero ese recuerdo estaba, y el mero hecho de poderlo rescatar le ayudó muchísimo con su fobia. Así que, como veis, desde la vida pasada podemos rescatar cualquier información que obviamente sea válida e importante para vosotras. Entonces ahora me diréis, bueno, y como se supone que hemos vivido muchas vidas, todas las vidas van a ser rescatadas, voy a tener acceso a todas, vale. Normalmente, las vidas que se nos presentan en una lectura, en una canalización, suelen ser las que más impacto tienen en nuestra vida, sobre todo en el momento en el que estamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que yo voy avanzando con mi propio trabajo interior y que van saliendo vidas y que voy rescatando esta información para sanarla, irán saliendo otras vidas, ¿vale? Pero sin duda la que sale en ese momento es porque son las más relevantes para ti, es decir, las más importantes que ahora mismo tienes que conocer para poder sanar. Así que bueno, si te fascina tanto como a mí, yo espero que te animes a poder tener ese espacio, porque tus guías, tus maestros, todos los seres de luz que están allí arriba y nos acompañan, están deseosos de poder darte las respuestas que tanto anhelas. Como decíamos al principio del vídeo, poder encajar finalmente todas las piezas del puzzle. Así que si te resuena todo esto que te estoy contando, espero que te animes a probar una lectura de registro akáshico para ahondar en tus vidas pasadas. Y si tienes ese momento de despertar espiritual, de querer conocer más, ¿por qué no apuntarte a un curso de registro akáshico, que es una herramienta fantástica, valiosísima, de la que no te vas a arrepentir, porque aprenderás a canalizar mensajes para ti y para otras personas, y podrás hacer mucho bien, porque siempre rescatamos mensajes para el mayor bien de todos los involucrados. Así que bueno, me despido por hoy. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo que te aporte muchísimo. Si es así, por favor, suscríbete a mi canal y no olvides de darle a la campanita. En el próximo vídeo vamos a ver un tema muy interesante, muy profundamente, lo que es una lectura de registro akáshico, la que hoy hemos comentado, pero hemos hablado así un poco por encima, y en el próximo vídeo vamos a hablar de manera profunda de lo que es una lectura, en qué consiste,
qué puedo preguntar y qué se obtiene, qué beneficios obtengo después de una lectura. Así que no te lo pierdas, suscríbete a mi canal y sigamos conectadas. Un abrazo a todas.